Dame un momentito, por favor. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Bien. Eh, bueno, supongo que se ve la pantalla, ¿no, chicos? Chicos. Eso. Ya. Bueno, de manera rápida, ¿no? Lo que hemos visto ayer, hemos visto la bibliografía, ¿no? Que les he recomendado. Ya saben que la clave, el Harrison, pero más importante que el Harrison, el Amir, ¿no? Hay varias definiciones de asma, hemos visto ayer, ¿no? Según el Farreras, según el Amir, cómo lo define el asma, según la GINA, ya la sociedad que estudia específicamente el asma, el manejo. Esta es la última actualización, ha salido este año por si acaso, la GINA 2026, que te menciona, ¿no? Que el asma es una enfermedad heterogénea, generalmente asociada a una inflamación crónica de las vías respiratorias, definida por síntomas respiratorios variables, ¿ya? Como sibilancias, disnea, presión torácica, tos, que cambian en el tiempo y en intensidad junto con una limitación variable del flujo respiratorio, ¿ya? Dos características se necesitan para decir que un paciente tiene asma, ¿no? Un historial de síntomas respiratorios típicos, que vamos a ir viendo hoy día, ¿no? Cuáles son las manifestaciones clínicas y qué vemos al examen físico en un paciente asmático. Eso añadido de una limitación variable del flujo expiratorio, ya que puede ser actual o ya puede haber presentado pacientes. ¿Ya? Bueno, hemos visto esto ya bien importante, ¿no? Cómo es que la susceptibilidad genética, ya, el tener genes de riesgo y el presentar o desarrollar atopía, acompañado de la exposición a factores de riesgo, como son estos, van a hacer que los pacientes puedan llegar a desarrollar asma, el cual puede ser sintomático o asintomático, ¿ya? Y puede estar acompañado con o sin inflamación o cambios estructurales. Entonces ahí es donde entra en juego los desencadenantes que habíamos mencionado, ¿no? Que son todos estos alérgenos, irritantes, ¿no? Estos desencadenantes van a hacer que estos síntomas o este paciente que era asintomático o también oligosintomático, pues incremente y exacerbe dichos síntomas, ¿ya? Y bueno, respecto a la epidemiología hemos visto, ¿no? Estas cositas que ya lo pueden leer, vamos con lo que me importa. Tenemos, ¿no? Factores de riesgo. Como tal, no hay una causa. O sea, si hablamos de etiología, no hay una causa, no es como insuficiencia cardíaca, ¿no? Que hemos dicho que hay causas bien específicas, ¿no? Valvulopatías, hipertensiones, ¿no? Eh, Aquí no hay una causa bien definida, ¿no? Es la suma de múltiples factores, ya sea uno la susceptibilidad genética de un paciente, el presentar factores ambientales, estar expuesto constantemente a alérgenos, contaminación, ¿no? El desarrollo y la fisiopatología, ¿no? Todo eso va a generar que el asma se manifieste en los diferentes fenotipos que hoy vamos a estudiar, ¿no? Y ahí es donde juega el rol, ¿no? Los factores de riesgo. ¿Cómo se define un factor de riesgo? Es aquel que predispone al asma, ¿ya? El principal factor de riesgo que se ha descrito es la atopía, que ahorita vamos a ver qué es. Y los factores o elementos desencadenantes, pueden ser factores ambientales, que en este caso estos factores desencadenantes empeoran el asma, ¿ya? En personas que tienen enfermedad. Y justamente cuando hablamos de la atopía, ¿no? ¿Qué es la atopía? El Harrison te lo define como la predisposición genética para producir inmunoglobulina E. ¿Ya? A ver, un cachito, cachito, cachito.
Un momentito, por favor. Ya, voy a disculpar. Ya. Entonces, la atopía, estábamos hablando de la atopía, que era esa predisposición genética, ¿no? Para desarrollar, en este caso, alergias, ¿ya? Bien. Entonces, no, la predisposición genética, hay varios genes implicados, ¿no? Varios cromosomas. Hay dos cromosomas importantes. El cromosoma 17 es uno, donde se muta este gen, el ORMDL, ya, o también llamado GSDMB. Su significado lo buscan, ¿no? Es largo sus nombres y la verdad no tiene relevancia porque tampoco preguntan con esos nombres. A veces preguntan con las abreviaciones, ¿no? En Fisiopato, por si acaso, no te preguntan genes, ¿ya? Te preguntan esas cositas bien chiquititas. Así que, bueno, hay que ver en sus teos qué genes mencionan, ¿no? Porque les gusta preguntar. Bacanas. Y bueno, es el principal gen que regula la inflamación y promueve ese estado proinflamatorio a nivel de los bronquios y la secreción de citocinas, ¿ya? Por otra parte, polimorfismos en el cromosoma 5 también se asocian a alteraciones en los TGLP2, ¿ya? Y a una mayor secreción de interleucinas. Estas son, miren, las principales citocinas implicadas la atopía, ¿no? La interleucina 4, la interleucina 5, la 9 y la 13. Ojito con eso, ¿no? Bien. Existen variantes genéticas que pueden modificar la respuesta al tratamiento con broncodilatadores, como es el caso cuando existen mutaciones en este gen, el gen de la arginina 16 glicina, ¿ya? El ADRB2 y también el transcriptor de glucocorticoides inducido tipo 1. ¿Ya? Entonces, hay varios factores de riesgo que hemos mencionado ayer, ¿no? La epigenética, ¿ya? La exposición a contaminación, infecciones y algo bien importante, ¿no? Micoplasma. Asmas complicados, asmas graves, complicados, se pueden asociar incluso infecciones por micoplasma, ¿ya? Entonces, es algo que no hay que dejar de lado. Infecciones respiratorias, pues ya hemos visto, ¿no? Pueden exacerbar la profesión, ¿no? Estar en constantes, estar en constante contacto, ¿no? Con alérgenos. Ciertas profesiones no tienen mayor riesgo, como es enfermería, ¿no? Estar en contacto con varios polvos, con pacientes, ¿no? Personal de limpieza, paraderos, industria química, ¿ya? La dieta también se ha asociado que, miren, la vitamina D, la vitamina C, la E, el zinc y el omega 3 disminuyen el riesgo de desarrollar asma. Ojito con la vitamina D, ya disminuye el riesgo de desarrollar asma, bien importante. La obesidad, lógicamente, empeora dicho riesgo. Respecto a los medicamentos, pues hay ciertos medicamentos que pueden generar desarrollo o empeorar un cuadro de asma, ¿ya? Nacer por cesárea, algo bien interesante, ¿no? Que hemos mencionado ayer. Mm. Aquí están todos los factores desencadenantes, que ya saben qué son los factores desencadenantes, aquellos que exacerban un cuadro de asma. En un paciente que ya tiene asma. La fisiopatología ya lo hemos visto igual, la importancia, ¿no? De tres mecanismos que generan, que están implicados en la fisiopatología del asma, ¿no? Uno es la hiperrespuesta bronquial. ¿Por qué existe esa hiperrespuesta bronquial? Porque hay una hiperactividad del músculo liso, hay activación de células inflamatorias, hay engrosamiento de la pared, ¿ya? Entonces todo eso favorece que, miren, el bronquio que debería ser así bonito, con una luz bien adecuada, que permite el flujo de aire con una capa de moco que no es muy abundante, pero es lo suficientemente necesaria para atrapar patógenos. Pero ¿qué es lo que pasa en el asma? Hay una invaginación de la mucosa, ya por la broncoconstrucción que existe. Hay edema de la pared, hay infiltrados, hay una excesiva producción de moco, ya. Hay una denudación y edema epitelial, hay proliferación neural, hay proliferación vascular, entonces terrible, ¿no?
Todo esto son los fenómenos de remodelación bronquial que ocurren, ¿ya? La inflamación de las vías aéreas, ¿no? Puede ser eosinofílica, como hemos visto ayer, ¿no? Puede ser neutrofílica o puede que no haya un infiltrado, pero sí hay una respuesta, sí hay una hipersensibilidad bronquial, ¿no? Hemos visto ayer tres tipos de respuesta, ¿ya? Tres mecanismos hemos visto ayer. Bien. Obstrucción de las vías aéreas, bueno, por todo esto, ¿no? Por la hiperplasia, la hipertrofia del músculo liso, por depósito de colágeno, por el edema, por la angiogénesis, porque las células caliciformes cambian, ¿ya? Hay una metaplasia de estas células caliciformes que producen moco y producen más moco del que deberían producir, ¿ya? Bien, todo eso va a generar una sobredistensión de las vías aéreas, un remodelado, una excesiva producción de moco, y hay varias causas que hemos mencionado. Esto es lo que hemos visto ayer, ¿no? Ante un primer contacto, pues el alérgeno es presentado gracias a las células D, ¿ya? Por las células dendríticas, perdón, es presentado a los linfocitos TSD4, los T helper tipo 2 en este caso. Y bueno, estos van a secretar citocinas, van a especializar células B, van a estimular la secreción de IgE, por si acaso la IgE es bien importante, juega un rol bien importante en el asma, por eso se ha desarrollado medicamentos que bloquean directamente este nivel. Vamos a verlo cuando veamos farmacología de manera rápida, ¿no? O sea, hoy no. Va a ir a activar eosinófilos y en una segunda respuesta, un segundo contacto con el alérgeno de manera directa va a estimular a las células mastocíticas y va a generar toda la clínica, ¿ya? Bien. Esta es la triada, ¿no? De la inflamación o del asma. Bueno, no es una triada del asma, sino son tres componentes que ocurren en el asma. Ya va a ocurrir inflamación, va a ocurrir hipertrofia, hiperplasia muscular y va a ocurrir una obstrucción, ¿ya? Todo eso va a generar que, bueno, se desarrolle, ¿no? La típica clínica del asma, ya secundar este estrechamiento de las vías aéreas. Y bien, ayer nos hemos quedado aquí, doctores. De aquí tenemos que ir ya avanzando. Un segundito. Bien. Ahora sí. Ya, doctores, por favor, van a estar atentos. De aquí ya son cosas nuevas que no hemos visto. Necesito, por favor, que atiendan, porque es complicadito lo que vamos a ver después. Más que todo cuando hablamos de fenotipos del asma, es un poco difícil de entender y ahí también es difícil de explicar. Ya. A ver, esta es una imagen, ¿no? O sea, te menciona los libros de Guyton, de Harrison, el Amir, ¿no? Que si quisiéramos hacer biopsia, usualmente, ¿qué es lo que veríamos? O sea, no es algo de rutina, ¿ya? Cuando, bueno, en el asma no es rutinario hacer biopsias, ni mucho menos, y mandar muestras a examinar anatomía patológica, no es raro, no es de rutina, no, ni siquiera se recomienda, pero ¿qué podríamos ver? ¿Ya? Eh, Primero vamos a ver hiperinsuflación pulmonar, eso a la macroscopía, ¿no? Si es que, digamos, en un post-mortem, ¿no? Digamos que ha muerto el paciente por asma, entonces, cuando vemos el pulmón está con una hiperinsuflación, y eso ayer hemos explicado por qué existía la hiperinsuflación. A ver, Catherine, ¿cómo es? ¿Por qué había hiperinsuflación pulmonar? Catherine. Ahí vamos a explicar, ¿no? En pizarritas. ¿Mm? A ver, Misael, ¿qué dices? ¿Por qué existía hiperinsuflación pulmonar? Me olvidó pasarles las pizarras, ¿no? A ver, les voy a enviar ahorita las pizarras de ayer. Doctor, era porque no había buena expiración, se acumulaba el aire. Eso, esa es la respuesta, ¿no? Por la retención de aire, ¿ya? Recuerden, ¿no? Como hay una obstrucción, entonces, tanto la inspiración como la expiración estábamos alteradas, ¿no? No había buena inspiración, pero
¿Qué se alteraba más? Era la expiración, te costaba más sacar sangre. Entre la sangre, ¿dónde se queda? Pues en los alveolos, ya en los alveolos. Y eso genera hiperinsuflación pulmonar, es como un globito bien inflado, ¿no? Un baloncito bien infladito. Y además eso clínicamente, ¿cómo se lo detecta? Una hiperresonancia pulmonar a la percusión, ¿ya? Típico es. Bien, entonces vemos a la macroscopía, vemos ausencia del colapso alveolar. Microscópicamente, ya que vamos a ver esto, miren, tapón mucoso, ya un tapón de moco, además que con células inflamatorias ahí atrapadas. Vamos a ver la metaplasia de las células caliciformes, cómo cambian su estructura, cómo modifican para secretar más moco, ¿ya? Va a haber inflamación, va a haber, miren, la presencia de edema en la pared, ya, engrosamiento del músculo liso, descamación del epitelio, ya, entonces todo eso se ve. Ahora, también se puede hacer estudio de esputo, es algo bien, bien interesante, ¿no? Podemos estudiar el esputo después de una crisis asmática. ¿Y qué es lo que vemos? Los espirales de Cushman, ¿no? Estos son los espirales de Cushman que adoptan la forma de los bronquiolos distales aproximadamente, ¿ya? Tienen esa forma redondeada, así como una viborita, ¿ya? Y los cristales de Charcot-Leyden, que son estos de aquí, ya son cristales así, en forma de fuso o romboidales con un diámetro mayor, un diámetro mayor y un diámetro más pequeñito, ¿no? Menor. Esto generalmente se da por la degradación de eosinófilos. Más adelante les muestro unas cuantas imágenes mejores, ¿ya? Es lo único que puedo conseguir para aquí. Y después tenemos los cuerpos de Creola, ¿ya? Que son agrupaciones de células epiteliales descamadas, ¿ya? Y bueno, eso podemos básicamente a la anatomía macros, a la anatomopatología. Ya, a ver, no sé si tienen preguntas hasta aquí de lo que hemos visto ayer, de lo que acabamos de ver ahorita. Déjenme pasarles, por favor, las pizarras de ayer, no he olvidado. A ver, ¿dónde está el segundo rote? Aquí está. Son las pizarritas y unos apuntes más. Un resumen así bien cortito. ¿No tienen preguntas, no, doctores? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están. Sí, estos. Listo, ya les he enviado por si acaso las pizarritas del día de ayer y un esquema, un resumen que he hecho, ¿ya? Bueno, vamos a hablar ahora sí de los fenotipos asmáticos. Cuando hablamos de asma tenemos fenotipos y tenemos endotipos, por si acaso, ¿ya? Los fenotipos son cómo dividimos al asma en relación a qué es lo que observamos clínicamente, qué es lo que vemos, ¿ya? Pero también tenemos los endotipos asmáticos, que son tipos de asma, pero ya por una clasificación inmunohistoquímica, ¿no? Como hemos visto ayer, no teníamos asmas, pero teníamos, ¿no? El asma con respuesta T2 alta, T2 baja, eh, y otro tipo de asma, por ejemplo, que no cumplía dichas respuestas, ¿no? Como era el asma pausigranulocítica, ¿no? Donde no hay ni eosinófilos ni neutrófilos, ¿ya? Entonces, esa clasificación bueno, lo podemos hacer con inmunohistoquímica, ¿no? Pero bueno, no es apropiado hablar de eso ahora. Y van a ir viendo, ¿no? En el AMIR, ¿cómo te clasifica el asma? Ya te lo clasifica igual por fenotipos, ¿ya? Tenemos diferentes fenotipos asmáticos. Aquellos en los cuales nos basamos netamente en la clínica, ¿ya? Donde tenemos el asma grave, el asma con exacerbaciones graves, asma refractaria al tratamiento, asma de inicio precoz, y esto es algo bien interesante, asma con inicio precoz antes de los 12 años y asma con inicio tardío después de los 12 años, y cada uno tiene sus características, ¿ya? El asma con limitación al flujo aéreo, asma y obesidad, ya con síntomas más graves, ¿no? Se empeora el asma. Y
Tenemos la clasificación relacionada con los desencadenantes. Por ejemplo, tenemos el asma alérgico, que se desencadena por la presencia de alérgenos ambientales u ocupacionales. El asma inducida por AINES, en este caso el principal AINE que induce asma aquí es la aspirina, ¿ya? Es la aspirina, pero puede ser también que otros tipos de AINES, ¿no? El diclofenaco, ketorolaco, ketorol, etcétera, desencadenen asma. Ya, el paracetamol se ha visto que no es un fármaco muy asociado con asma, ya es un fármaco relativamente seguro de usar en un paciente asmático, eh, en que no, de quien no sepamos, ¿no? Que tiene este tipo de asma, porque imagínense que es un paciente con asma, que justamente su asma es desencadenado por AINES, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Y el asma inducida por la menstruación. Ya resulta que en el periodo premenstrual el aumento progresivo de progesterona, perdón, de estrógenos, de FSH, todo eso, genera esa hipersensibilidad, ya, y desencadena asma. Asma inducida por ejercicio. Y luego tenemos esto, doctores, el asma inflamatorio, ya los diferentes fenotipos inflamatorios. Y aquí es donde hemos estudiado en su taller, ¿ya? Les decía que en relación al tipo de inflamación hay eh, tres tipos de asma, ¿ya? Aquí vamos a describir dos, estos primeros dos, miren, dos. Los, el asma con respuesta T2 alta, ¿ya? El asma con respuesta T2 alta. ¿Cuál era ese asma? Era el asma con inflamación tipo 2. Ya si ven las pizarritas, ahí abajo están en la última pizarra que dice asma con inflamación de tipo 2. Hay dos tipos, por así decirlo, de asma inflamatorio 2 alta, ¿ya? El alérgico y el eosinofílico, ¿ya? El alérgico y el eosinofílico. El alérgico, básicamente, igual es una respuesta T2. Las características clínicas que este presenta es que tiene síntomas de alergia, sensibilización, buena respuesta a glucocorticoides. El marcador más importante de este asma es la IgE, por si acaso, ¿ya? La IgE. Responde bastante bien al tratamiento, por si acaso, el asma alérgico tipo 2, puedes usar glucocorticoides. Y miren, pregunta de examen, ¿no? Puedes usar anticuerpos monoclonales que bloqueen directamente la inmunoglobulina E, ya que son los anti-IgE, como el omalizumab. Ya no se van a olvidar del omalizumab que bloquea directamente a la inmunoglobulina E. Luego tenemos, ¿no?, los que bloquean a la inmunoglobulina 5, a la interleucina 5, como el mepolizumab, reslicumab, benralizumab, ¿ya? Y al receptor de la interleucina 4, como el dupilumab, ¿ya? Luego tenemos la variante eosinofílica, ¿ya? Miren, en el asma de tipo alérgico T2, los marcadores más importantes era la inmunoglobulina E, ¿ya? La inmunoglobulina E. Por otra parte, en el asma eosinofílico, el marcador más importante son los eosinófilos. Las características clínicas de este tipo de asma es que puede acompañarse de rhinosinusitis, pólipos nasales, son los más comunes, o una enfermedad respiratoria exacerbada por ácido acetil salicílico. También pacientes corticodependientes con mala respuesta a glucocorticoides, ¿ya? El tratamiento son antileucotrienos en este tipo de asma eosinofílico, como el montelukast, por ejemplo, o anti-interleucina 5, como el mepolizumab, etc., ¿ya? Y finalmente el asma que es de tipo T2 baja o asma con inflamación no tipo 2, ¿no? O T2 baja, donde, si se recuerda, ¿no? Era el asma menos frecuente y más difícil de tratar, ¿ya? Porque justamente, ¿no? Aquí la respuesta es principalmente neutrofílica, les decía, ¿no? Es neutrofílica por la interleucina 8. Hay mayor obstrucción y se asocia a antecedentes de tabaquismo en los pacientes. Entonces, así se divide por si acaso esta parte, según el AMIR, ¿ya? Como hemos mencionado, dos tipos de asma, el de inicio precoz y el de inicio tardío. El de inicio precoz, bueno, ya saben, es en la infancia, generalmente antes de los 12 años. ¿Presentan atopía estos pacientes? Sí, ya bastante alta la predisposición por parte de la atopía. ¿Hay una historia familiar de atopía? Sí,
ya puede que la mamá sea asmática o tenga rinitis, ya. ¿Hay eosinofilia? Sí. ¿Hay infiltrado neutrofílico o ponga un siempre se va. Pausigranulocítico? No, ya. Bien, y el asma de inicio tardío, ya arriba de los 12 años. Esto generalmente en la edad adulta se asienta. Es bastante heterogéneo, ya puede estar exacerbado por aspirina, puede estar relacionado con el tabaquismo, ya. Un 34% se asocia a atopía y un 52% no se asocia a atopía. ¿Ya? La historia familiar de este tipo de asma es baja, o sea, es muy raro que, o sea, generalmente los familiares no tienen asma, no tienen ningún síntoma o ninguna enfermedad atópica, ¿ya? Pero si hay una neutrofilia o una pausigranulocítica inflamación a este nivel, en este tipo de asmas, ¿ya? Por si acaso. El asma temprano, bueno, generalmente antes de los 3 años, ¿no? Si un bebé desarrolla asma antes de los 3 años, tiene mejor pronóstico porque tiende a desaparecer con la edad. Bien, ahora, ¿cómo te lo clasifica la GINA? ¿Ya? La GINA te pone 6 fenotipos asmáticos, ¿ya? 6 fenotipos asmáticos, que vamos a ver en español, ¿no? Tenemos el asma alérgico, el asma no alérgico, el asma variante tusígena, el asma de inicio en la edad adulta, que es el tardío, ¿no? El asma con limitación persistente de flujo y el asma asociada a obesidad. Entonces, según la NIJA tenemos, pero en la GINA tenemos estos 6 fenotipos, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Qué es importante saber de aquí? Miren, vamos a hacer esto. Ya. El. Ay, no, no, aquí está. El asma alérgico, ¿ya? Es el fenotipo más frecuente, por si acaso, ¿ya? Y más fácil de reconocer. Es una clínica bien característica, ¿no? Y los antecedentes son bien característicos. El paciente dice, ¿no? Que tengo mi asma se desencadena cuando estoy en contacto con ciertas cosas, mascotitas. O sea, te describe una clínica bien común, ¿no? Ser desencadenada por alérgenos, haber tenido factores de riesgo, predisposición genética, ¿no? Entonces, este es el fenotipo más frecuente. Generalmente inicia en la infancia y se asocia a antecedentes personales y enfermedades alérgicas, ¿ya? Este tipo de asma alérgico responde muy bien a los corticoides inhalados. Luego tenemos el asma no alérgico, que es una variante que igual hemos estudiado ayer, ¿no? Esta puede ser la variante neutrofílica, eosinofílica o pausigranulocítica, ¿ya? Luego tenemos el asma de inicio en la edad adulta, el asma de inicio tardío, que generalmente se asocia con asma ocupacional, ¿ya? Esas cositas son importantes saber aquí, por si acaso. Bueno, los demás ya, como habíamos mencionado, ¿no? El AMIR, ¿cómo te lo describe todo lo que hemos explicado para el desarrollo de un asma? Hay factores predisponentes, como la atopía, intolerancia a AINES, hay factores causales, sensibilizadores, en este caso, alérgenos, etcétera, y factores que favorecen, ya como el tabaco, polución, infecciones. Todo eso hace que desarrolles una asma estable, pero una asma estable puede sufrir exacerbaciones asmáticas, lo que son las crisis asmáticas. ¿En qué situaciones ocurre eso? Cuando hay infecciones, ¿ya? Y cuando hay factores desencadenantes, ya se pueden hacer que un asma estable desarrolle un asma exacerbado. Miren, ¿qué es un fenotipo? Un fenotipo hace referencia, ¿no? A la clasificación de los asmáticos basada en las características que puedes observar, mirando y haciendo la historia clínica, ¿ya? Ya sean jóvenes, ancianos, ya hay que hacer una historia de sus antecedentes. ¿Y qué es un endotipo? Endotipos son cosas que podemos medir haciendo tests como biomarcadores, genética, ¿ya? Y bueno, no se usa, ¿no?, la clasificación endotípica porque es bastante variado, ¿no? Bastante variado, bastante. Bien. Muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta aquí, doctores?
Deme un cachito. Me están llamando un momentito, por favor. Uy, me disculpa, chicos, justo me han llamado ya. Bien, continuaremos con la clase. Clínica. A ver, ya. La clínica como tal del asma se caracteriza por lo siguiente. Tenemos una clínica bien característica que no todos los pacientes lo van a tener por si acaso. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas clásicas en asma? ¿Ya? Lo primero es la tos seca y persistente. Esta tos seca tiende a empeorar en la noche o con el ejercicio o al exponerse a desencadenantes o irritantes, por ejemplo, el aire frío, alérgenos, humo. Y a ver, vayan pensando, ahorita les voy a decir, ¿por qué creen que estos síntomas, por ejemplo, las sibilancias, la disnea que igual llegan a tener estos pacientes, la sensación de opresión torácica y una prolongación de la fase expiratoria, ¿ya? Estos síntomas, doctores, tienden a exacerbarse en la noche, tienden a exacerbarse en la noche en los pacientes con asma. La pregunta es, ¿por qué creen que pasa eso? ¿Alguno de ustedes tal vez sabe? Por fisio, ¿por qué creen que puede exacerbarse estos síntomas en la noche? Mientras van pensando, ¿ya? Más manifestaciones clínicas, ¿no? Por ejemplo, puede haber el uso de musculatura accesoria en caso de ¿no? crisis asmática severa, ¿ya? Los pitidos, ¿ya? O las sibilancias, el aleteo nasal, ¿ya? Eh, ¿Qué más podemos mencionar? La disnea, ¿no? Son síntomas clásicos. Pero los síntomas, doctores, dependen, ¿ya? Los síntomas son variables en relación al tiempo e intensidad de los síntomas, ¿ya? O del asma. Es por eso que, por ejemplo, te habla, ¿no? De la clasificación. Esta es la clasificación del asma según la GINA, que te lo divide, ¿no? En asma intermitente y el asma persistente. Asma intermitente son aquellos pacientes que van a tener síntomas intermitentes una vez por semana, ya se puede que una semana tengan en un día, ¿no? Una crisis, eh, alguna exacerbación y después de la siguiente semana no, digamos, ya eso son semanas alternantes, ya, y las exacerbaciones en el asma leve son breves, duran pocas horas o pocos días, ya. Los síntomas de asma nocturna generalmente son 2 veces por mes. Son pacientes generalmente asintomáticos y con una función pulmonar normal. Luego tenemos el asma persistente, el cual se divide en leve, moderado, grave. ¿Ya? Leve y cuando ya tienen síntomas una vez por semana, sí o sí, y una vez por día. Cuando es moderada ya son síntomas diarios y cuando es un asma persistente grave ya son síntomas continuos. Y en la exploración física, algo que llama bastante la atención son las sibilancias que existen, ¿ya? Eh, Esas sibilancias ocurren porque por la estrechez de la vía aérea, ¿ya? Por la estrechez causada por el edema, por la inflamación, ¿no? Por la hipersecreción de moco. Entonces, tú cuando escuchas, ¿qué es lo que escuchas?
¿Escuchan? Sí, sí. Ya. Esas son las sibilancias. Y se escucha, sí, eso es lo más genial, se escucha tal cual como está aquí en el video, en el audio, tal cual se escucha. Ya van a escuchar, tienen la oportunidad de estar con un paciente asmático y se escuche, sí. Ya. Bien. Ahora, ¿cómo te lo pone el libro de Farreras? Ya, de eso sacó de Farreras. Te pone, no igual, asma intermitente, asma persistente y tenemos un asma atípica, ¿ya? En el asma intermitente, pues van a haber crisis episódicas de disney, sibilancias y opresión torácica. La frecuencia son ocasionales, a diferencia del asma persistente, donde tenemos igual una clínica similar, pero los síntomas ya son más frecuentes o incluso llegan a ser diarios. Desencadenantes del asma intermitente, alérgenos, ejercicios irritantes. Y en el asma persistente está relacionado, o sea, tiene una menor relación con alergias, pero se debe generalmente a exposiciones continuas con ácaros, animales o agentes laborales, ¿ya? Durante la crisis, ¿qué es lo que ocurre? Ay, se cayó mi cajita. Durante la crisis en un asma intermitente, la disnea puede ser intensa, ¿ya? Puede haber la necesidad de usar musculatura accesoria. Sin embargo, en un asma persistente, las exacerbaciones son más frecuentes y son más graves, ya son más graves. El asma intermitente no tiene un patrón bien definido. Puede estar en la mañana, puede estar en la tarde, bla, bla. Pero el asma persistente sí tiene la característica de empeorar por la noche y en horas de la madrugada e ir mejorando a lo largo del día. ¿Eso por qué se da? Es por el pico de cortisol, ¿ya? ¿Se acuerdan, no? Que el cortisol tiene su mayor pico pasando las 6, 7, 8 de la mañana, tiene su pico y en su pico ya empieza a bajar poco a poco el cortisol hasta las 6 de la tarde, 8 de la noche, ¿ya? El cortisol, recuerden que tiene un efecto inmunomodulador, entonces, en horas de la noche donde hay poco cortisol, los pacientes tienden a empeorar los signos y síntomas de asma, ¿ya? Y en la madrugada, antes de que se dé el pico. Y ya durante el día, cuando tenemos una buena cantidad de cortisol, pues no hay los síntomas, ¿ya? La función pulmonar en el asma intermitente, normal o llegando a la crisis, ya una alteración funcional. Pero en el asma persistente, ¿qué va a haber? Obstrucción, la PEF va a estar bien variable, el asma es lábil, ¿ya? La edad más frecuente del asma intermitente es en la infancia, del asma persistente es en adultos, y el pronóstico es más favorable del asma intermitente, a diferencia del asma persistente. El asma típico ya tiene características mezcladas entre uno y otro. Ya. Bien. En niños, por si acaso, el asma es igual a otro mundo, ¿no? Hablar de asma en niños, pero la tos es predominantemente no productiva en estos niños. Y usualmente para sospechar de que un niño tiene asma es cuando el niño presenta episodios de croup, que es el croup, o sea, presentar disfonía, tos traqueal. La tos traqueal es, imagínense que quieren toser desde su garganta, ¿no? Así como si fuese una tos perruna, ¿no? Eh, y estridor laringio, ¿ya? Esa es la triada de Krupp. Entonces, los pequeñitos que tienen, pues, por ejemplo, esta triada muy frecuente, cada mes o cada 2 semanas, tienden las semanas a traerlo, ¿no? Mi hijito sigue mal, sigue tosiendo, ¿sí? Entonces, eh, es este, es la, eh, es de alta sospecha de que pueda tener asma el niño. Ya, obviamente hay que hacer la indagación, ¿no? Si es que los familiares tienen, tal vez para hallar ese componente genético. En una crisis asmática, doctores, que es algo grave, por si acaso, las crisis asmáticas son las exacerbaciones, ataques o crisis, ¿no? Exacerbaciones del asma, eh, donde, bueno, son episodios agudos o subagudos, donde hay un aumento progresivo de uno o más de los síntomas típicos, como la disnea, tos, sibilancia, presión torácica, acompañados de una disminución del flujo respiratorio. ¿Ya? En una crisis asmática, mmm, hay que estar bien atentos de no presentar signos de gravedad, ¿ya?
Los pacientes con asma generalmente cuando se someten o se exponen a ciertos alérgenos, pues tienden a, a desarrollar una exacerbación asmática bastante grave, ya bastante grave. Como les he dicho, el asma puede requerir hospitalización o puede requerir incluso terapia intensiva, ¿ya? Los signos de gravedad que uno tiene que saber reconocer es uno, la disnea en reposo, que ya es moderada. Ver si no está usando músculos accesorios como cuáles, como el músculo esternocleidomastoideo, los escalenos, ver que no tenga aleteo nasal, porque todos esos son signos de insuficiencia respiratoria. Puede haber sibilancias intensas, diaforesis, y el pulso paradójico va a estar más de 10 a 25 millones de mercurio. ¿Qué es el pulso paradójico? Es la diferencia que va a haber de la presión arterial sistólica en inspiración y en expiración, ¿ya? Le mides tú la presión arterial sistólica y resulta que en la inspiración tiende a reducir esta presión, ¿ya? Si reduce más de 25 milímetros de mercurio, pues es un pulso paradójico. Tiene bastante sensibilidad y especificidad, por si acaso, ¿ya? Puede haber taquicardia y taquipnia. Miren, una taquicardia más de 120 y una taquipnia mayor a 30. Por otra parte, hay signos de extrema gravedad. Estos signos son signos de gravedad, pero estos son signos de extrema gravedad que ya ponen en riesgo la vida del paciente y requieren ingreso a UCI, a unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son? En este caso, una disnea muy intensa, cianosis, bradicardia, bradipnia. Hemos pasado de la taquicardia, de la taquipnia a una bradicardia, una bradipnia. Hipotensión, el movimiento paradójico tóraco-abdominal. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo inspiro, mi tórax se contrae, no se expande. ¿Ya? Y cuando yo expiro, mi tórax se expande, no se contrae, ¿ya? Y el silencio auscultatorio, eso es lo más grave, ya cuando tú auscultas un silencio a nivel de los pulmones, ya no escuchas ni las sibilancias, es grave, y disminución del estado de conciencia. Entonces, para valorar, ¿no?, si es una crisis asmática leve, moderada o grave, usamos o tomamos en cuenta la PEF. ¿Qué es la PEF? ¿Alguien sabe qué es la PEF? ¿Cómo es, doctores? ¿Qué será la PEF? Que ya han pasado segundo año, ya han pasado fisiología, ya han aprobado. ¿Cómo es, María? ¿Qué es la PEF? María, ¿estás en clases? El flujo respiratorio máximo. Y en el flujo expiratorio pico, ¿no? Vamos a ver más adelante en espirometría, vamos a repasar un poquito de espirometría hoy día, eh, pero se traza, ¿no? Es la curva flujo-volumen la que me interesa. A ver, ¿dónde está? A ver, un cachito vamos a ver. Esta es la curva flujo-volumen. ¿Ya? Es la curva flujo-volumen, ¿no? Aquí yo al paciente le digo, inspire. Paciente, mete. Y queda aquí, ¿no? Y le digo, bote todo el aire. Paciente bota, ¿no? Es la PEF, ¿ya? Es el flujo expiratorio pico o flujo expiratorio máximo. En relación a esa PEF, ya si está por debajo del 80, mayor al 80%, o entre el 60 y el 70%, o por debajo del 60%, pues podemos clasificarlo al asma en leve, moderada o grave. Leve, solo uso beta 2 agonistas inhalados. Moderado, ya uso asociado a corticoides intravenosos. ¿Qué corticoides intravenosos conocen, doctores? A ver, Lisette, ¿qué corticoides endovenosos conoces? Lisette, ¿estás en clases? Lisette. Ya va. No lo he escuchado, pero bueno, aprendí su micrófono. Alice, ¿cómo es? L. Alice. Dexametasona. Bien, ¿no? Dexametasona, hidrocortisona. Correcto, ya entonces podemos usar.
Bueno, eso va a depender de la gravedad y de lo que quieres conseguir, ¿no? Los corticoides siempre van en escala, hay unos más fuertes que otros. Bien. Y ya en una crisis asmática grave, grave, ya valoras transferirlo a UTI, ya a terapia intensiva. Bien, entonces es la diferencia clínica, ¿ya? Entre una crisis asmática leve, moderada y grave, ¿ya? En la leve, el trabajo respiratorio, en este caso, al caminar se exacerba, al hablar y en reposo, ya, cuando ya es grave, ¿ya? Al hablar, si no termina párrafos, es leve, si no termina frases, es moderada, y si no puede terminar palabras, es grave. La frecuencia respiratoria en la leve está aumentada, en la moderada igual, y en la grave ya está más de 30 igual está aumentada. Pero puede hacer incluso taquipnea, bradipnea, perdón, ¿no? Uso de músculos accesorios en la leve usualmente no, en la moderada sí, y en la grave sí, hay movimientos paradójicos incluso. Bien, y así. Chan, 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 chan. Ahora mire, también te lo compara, ¿no? El Paco, con el Paco. O sea, la gasometría, doctores, es una de las pruebas complementarias que igual se usa en el asma. Más adelante vamos a ver la gasometría, cómo puede modificarse. ¿Ya? A ver, veremos esto. Tenemos un pequeño caso clínico, pero para eso entendamos lo siguiente. Crisis asmática constituye una patología frecuente. En la mayoría de los casos se resuelve con algunas medidas terapéuticas tempranas. Sin embargo, en algunos casos pueden producir muerte. La crisis asmática puede producir muerte si no se reconoce y trata de forma adecuada, ¿ya? ¿Cuáles son los signos de gravedad? Como hemos mencionado, ¿no? Taquicardia, taquipnea, pulso paradójico, el flujo máximo respiratorio menor a 100 litros por minuto y la utilización de músculos accesorios, ¿ya? El pulso paradójico que hemos visto, ¿no? Es la disminución excesiva de la presión arterial sistólica durante una inspiración. Y tenemos un caso clínico, ya para analizar. No es difícil, es un caso clínico bastante sencillo, justamente para reforzar eso que hemos visto. A ver, te dice Braulio, un paciente de 42 años que es traído a una guardia de emergencias médicas por presentar dificultad respiratoria. Tiene historial de asma bronquial, o sea, es un paciente diagnosticado con asma y ha tenido episodios severos por los cuales ha requerido ser hospitalizado. Estaba tratado, perdón, con dosis altas de corticoides inhalados, pero abandonó el tratamiento por falta de dinero 2 semanas atrás. Ese es el problema, ¿no? Hay pacientes que ya tienen un tratamiento bastante agresivo y estos pacientes no pueden fallar en el tratamiento, porque si fallan, sus cuadros se exacerban. Terrible es eso, terrible. ¿Ya? Una vez no es porque ellos quieren, ¿no? Los pacientes no tienen dinero, como es el caso, ¿no? Las últimas 2 noches tuvo accesos de espasmo bronquial que lo llevaron a consultar otra vez al hospital, donde reciben nebulizaciones y corticoides parenterales, con una mejoría transitoria. Actualmente se encuentra cianótico, sudoroso, con tiraje supraclavicular y baja frecuencia de inspiraciones, cortas e intensas, con expiraciones que miren, ya están silenciosas. Y les he dicho, si ya empiezas a dejar de oír cada vez menos, es más grave. No puede hablar y por el momento se desconecta el medio. ¿Cómo se ve el tiraje subcostal? Así miren, este es el tiraje. Aquí ya está usando musculatura accesoria, si se dan cuenta. Ya está usando musculatura accesoria. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la impresión diagnóstica y qué actitud se adoptaría? ¿Cómo es? ¿Cuál es la impresión diagnóstica, doctores? ¿Cómo es? Diagnóstico. Tan rebeldes. A ver, Jorge Fernández, ¿qué dices? ¿Qué diagnóstico le das?
Bueno, por mi parte sería una crisis asmática de gravedad extrema, pero no sé. Ya es una crisis asmática, ¿no? Bien. Bien, a ver, ¿qué te dice? Asma persistente grave. En este caso es un asma persistente grave que ha debutado con una exacerbación, que a esa exacerbación se lo denomina, ¿no? La crisis o ataque asmático. Ya está bien, Jorgito. Bien. Eh, el problema con estos pacientes es que pueden hacer paro respiratorio, ya pueden hacer paro respiratorio. Es inminente, incluso te mencionan en algunos textos. Es algo que va a pasar. Debe administrarse inmediatamente oxígeno, es parte del manejo que más adelante vamos a ver. Y disponerse a la intubación orotraqueal mientras se apoya su ventilación con un balón de reanimación, o sea, un ambú. ¿Ya? En estos pacientes con crisis asmática, la ventilación invasiva es mejor, ¿ya? Que la ventilación no invasiva. ¿Ya? Mientras se toma estas primeras medidas, debe gestionarse el agregado de broncodilatadores e ingreso a la unidad de UTI. Y eso es una crisis asmática grave. Ya, y estamos hablando de una crisis asmática grave. Porque ya no puede ni hablar, hemos dicho, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué hemos dicho? No puede hablar, no puede pronunciar ni una palabra. ¿Ya? Bien. Listo, eso respecto a la clínica, doctores. Entonces, ya saben, antecedentes, una clínica característica del asma ya te hace sospechar de que tenga asma. Pero recuerden, no todos, tenemos que ser objetivos. ¿Ya? La medicina ahora es bien objetiva. Puede que tengas una clínica bien florida de algo así que puede ser, pero necesitamos siempre respaldar nuestros diagnósticos clínicos con laboratorios o estudios complementarios, por si acaso. ¿Ya? En el hospital mismo decía, ¿no? ¿Por qué vamos a pedir esto si ya sabemos, es obvio que tiene esto, ¿no? Y un doctor decía, no, es que hay que objetivizar los diagnósticos, ¿ya? Siempre hay que objetivizar, ya, para todo. Porque puede que te equivoques incluso, ¿no? Bien, el diagnóstico de sospecha de asma se basa en historia clínica, donde ya ponemos, ¿no? Toda la anamnesis, antecedentes. Pero la confirmación se establece por la exploración funcional, que objetive una obstrucción bronquial. Ahí hablamos de diferentes pruebas. La espirometría, la prueba de la fracción de eyección de óxido nítrico, ¿ya? Etcétera. Este diagrama te lo presenta la GINA, ¿ya? De asma. ¿Y qué te dice? Si tenemos un paciente con síntomas respiratorios, ya sean crónicos o recurrentes, tenemos que preguntarnos si son los síntomas o la historia clínica o la expresión física característicos de asma. O sea, un paciente con síntomas respiratorios a quien yo le hago anamnesis historia clínica y digo, uy, parece asma. Uy, parece asma. Digo, sí. Sí tiene una clínica característica de asma. Entonces yo me pregunto, ¿se dispone de espirometría o algún aparato para medir el pico expiratorio flujo? Sí, digamos. Y entonces realizamos la prueba. Realizamos la prueba de función pulmonar. ¿Ya? Por ejemplo, la espirometría. Antes y después del broncodilatador. Recuerden aquí, se hace espirometría, te va a dar un patrón obstructivo. Entonces, si le das un broncodilatador y 15 minutos después mejora dicho cuadro, entonces ya hay que hacer tratamiento del asma. Básicamente ya tenemos asma, diagnóstico de asma. Pero miren, ¿qué pasa si el paciente no tiene, o sea, tiene síntomas respiratorios crónicos recurrentes, pero no tiene una sintomatología típica de asma? O sea, tiene tos solamente, pero no tiene sibilancias, no tiene disnea. Entonces, en esos casos, ¿qué hago? Realizo una historia clínica más detallada y pruebas diagnósticas alternativas. Si se confirma algún diagnóstico alternativo, pues descartamos, ¿no? Tratamos de un diagnóstico. Pero si no confirmamos otro diagnóstico que no sea asma, entonces otra vez, ¿no? Hacemos una prueba de función respiratoria, una espirometría. Patrón obstructivo, le doy broncodilatadores, mejora, ya, asma. Entonces, así. En la GINA, la última actualización, ahora te pone biomarcadores como la FeNO,
ya la fracción de eyección de óxido nítrico. ¿Ya? Bien, pero recuerden, un buen diagnóstico siempre comienza con la exploración física. Entonces, ¿tú qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué haces? Puedes escuchar sibilancias o puedes escuchar roncos, ¿ya? Entre las crisis, o sea, las intercrisis, un paciente puede no presentar nada, puede tener un examen físico normal, porque no está en crisis, ¿ya? O sea, los signos, síntomas pueden desencadenarse solo en las crisis asmáticas, ¿ya? Entonces, en los periodos o las fases intercrisis, o sea, entre crisis y entre otra crisis, pues puede no haber síntomas, ¿ya? Ya es donde se opta por otro tipo de métodos diagnósticos que vamos a ver más adelante. En la mayoría de los pacientes con asma persistente se auscultan roncos o sibilancias, sin embargo, la auscultación puede ser normal, ¿ya? En algunos, o bueno, en los asmáticos con agudizaciones graves del asma, la obstrucción en ocasiones es tan acentuada que puede modificar la estructura del tórax. Ya podemos presentar, por ejemplo, el tórax en pichón o tórax carinatum o pectum carinatum o un tórax en tonel. Puede existir modificaciones por ese atrapamiento aéreo que hemos visto, ¿ya? Pero lo que más me interesa que sepan es este diagrama, doctores. Este es bien bonito. Ese es del, ¿qué se dice? De la MIR, ya, este es el que más me gusta. A ver, comenzamos aquí. Tenemos síntomas asmáticos. Paciente con síntomas asmáticos, ya sea tos, sibilancias, ¿ya? ¿Qué más? Sensación de disnea, ¿ya? Paciente con antecedentes familiares de tener atopia, etc. Un paciente entonces con esas características, con una sintomatología clásica de asma, ¿qué hacemos? Espirometría. La espirometría, ya saben, es una prueba de función respiratoria que te ayuda a clasificar a las patologías respiratorias en dos tipos, ¿no? Obstructivas o restrictivas. Digamos que en este caso, digamos que me da un patrón obstructivo. Ya son características del patrón obstructivo. Una disminución de la BF1, un índice de Tifenau menor a 0.7, ya. Capacidad vital forzada normal, más del 80%, etc. Entonces tenemos obstrucción. ¿Qué es lo que se hace a continuación? Se hace broncodilatación, ¿ya? Se le administra al paciente algún broncodilatador, puede ser salbutamol, etc. ¿Ya? Si mejora, miren, si es que ese patrón obstructivo mejora, imagínense, hay un aumento de la BEF, uno más del 12%, es una característica, ¿ya? Entonces, si es positiva, tenemos diagnóstico de asma. Pero, ¿qué pasa si la prueba broncodilatadora es negativa? Entonces, investigamos en la fracción expiratoria de óxido nítrico, ¿ya? El límite es de 40 ppb, por si acaso. Es lo normal. Porque recuerden, en mis pulmones hay producción de óxido nítrico, ¿ya? En mis capilares pulmonares. El óxido nítrico, recuerden, es una sustancia que protege el endotelio, que protege los vasos sanguíneos. Entonces, se produce constantemente óxido nítrico, gracias a diferentes enzimas. Era la N-NOS, la I-NOS y la E-NOS, ¿ya? En el asma hay una hiperproducción de I-NOS, porque es un proceso inflamatorio, ¿no? La I-NOS, recuerden, era la inducida, ¿no? Entonces se produce una alta cantidad de óxido nítrico. Entonces, cuando el óxido nítrico está por arriba de este límite, que es 40 ppb, ¿ya? Decimos que es asma. Pero si está por debajo de estos 40, entonces hacemos una prueba, la última prueba. Le damos corticoides vía oral. Y más o menos en 1 a 3 meses hacemos una reevaluación, ya para ver si la espirometría se normaliza. En el caso de que la espirometría se normalice, pues igual hablamos de asma. Pero en caso de que no se normalice, pues hay que hacer una reevaluación. Hay que otra vez indagar qué puede ser. Interesante, ¿no? Y luego tenemos el otro lado, ¿no? ¿Qué tal si mi espirometría sale normal?
Entonces, ahí hacemos igual pruebas broncodilatadoras. Ya si mejora, asma. Si no mejora, hacemos esto que es el test de provocación bronquial. Ya el test de provocación bronquial consiste en tratar de generar una exacerbación del cuadro asmático del paciente. ¿Cómo? Podemos darle metacolina o podemos hacer ejercicio. Ya, entonces ahí vemos. Si el test de provocación es positivo, es asma. Pero si es que es negativo, se descarta asma. Ya. Y así. A ver, doctores, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda? Diapos, por favor. Ahí sí, las diapos. Les voy a pasar después de la clase. Ya, para que no sea muy pesadito, doctores, nos vamos a dar una pequeña pausa. Vamos a estar hasta las 7:50 hoy día, hasta las 8. ¿Ya? Tenemos que acabar el tema, sí o sí. Entonces, una pausita de 8 minutos, ya son las 7:10, 7:12, hasta las 7:20 que está nuestro descansito. Aprovechen en tomar agüita.